Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La Ruta de la Conciliación Judicial, que hace parte del ciclo de capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos. La conciliación abarca varios temas de carácter dogmático, como su naturaleza, fundamento filosófico, concepto y clasificación, así como también asuntos de carácter procesal, como los asuntos conciliables, requisitos y las fases o etapas denominadas de la conciliación, que llamamos comúnmente ruta. Tema último, cuyo conocimiento es primordial para el desarrollo exitoso de dicho medio alternativo de solución de conflictos. La conferencia del día de hoy tiene como propósito conocer y analizar los componentes estructurales de la ruta de la conciliación, es decir, las fases o etapas que deben surtirse para un eficiente y provechoso desarrollo de la audiencia dentro de la diligencia de conciliación al interior de los procesos judiciales y extrajudiciales que la permiten. El día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor José Alfonso Izaza Dávila, abogado especialista en legislación financiera, derecho comercial y constitucional. El doctor Izaza ha sido juez civil municipal, juez civil y promiscuo del circuito, magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien de formular a través del chat de participación. Doctor José Alfonso Izaza Dávila, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, nuestra muy querida Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo como presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al igual que a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual, en la cual vamos a tratar el tema de la ruta de la conciliación. Y para ese efecto me voy a permitir compartir unos documentos con ustedes para presentarlos en pantalla. En esta cuestión de la ruta de la conciliación, tenemos entonces, hay una famosa frase que se atribuye a Indira Gandhi, conforme a la cual los impulsos tendientes a crear o acentuar divisiones deberían ser atemplados y reemplazados por el espíritu de la conciliación. Esa es, digamos, la frase inicial para nuestra charla en el día de hoy sobre la conciliación y su ruta, la ruta de la conciliación. En cuanto a unos aspectos introductorios, debemos recordar que la conciliación es un trámite o procedimiento que se emplea para la solución de conflictos entre personas con intervención de un tercero denominado conciliador, quien busca acercar a las partes para que se avengan a la solución, a la composición de la contienda. El conciliador los ayuda y explora con ellos, les propone fórmulas de arreglos para que puedan acercarse a un acuerdo final, total o parcial. La conciliación está definida en el artículo 64 de la ley 446 del 98, está recogida en el decreto 1818 del 98, el artículo primero. Y ahí está una definición conforme a la cual se trata de un mecanismo de solución de conflictos por medio del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, naturalmente con la ayuda de un tercero calificado, del conciliador. Nosotros podríamos mirar muchas características y muchos principios y muchas reglas de la conciliación, es decir, sobre su naturaleza. Esto es lo que es la conciliación, o como se dice dentro de la
del esquema tripartita de la enseñanza judicial, el saber ser. El saber ser, que es la primera. El segundo es el saber saber, que lo veremos más adelante, y el saber hacer. Entonces, dentro de esos principios tenemos que, o reglas que sirven para fijar la naturaleza, tenemos que hay una intervención de un tercero llamado conciliador, quien de manera imparcial ayuda a las partes en la solución de una controversia. Algunas personas consideran que es una forma de autocomposición, porque las personas entre sí, ellas mismas, buscan la autocomposición, buscan autocomponer el conflicto. Y tal vez porque el tercero, el conciliador, participa, pero no soluciona, porque el arreglo es de las partes. Pero a pesar de eso, también podemos considerar que es una forma de heterocomposición en donde interviene un tercero, porque no solo se trata de la decisión del conflicto por el tercero, sino de una especie de intervención, de ayuda eficaz y comprometida, de tal manera que las partes por sí solas no hacen el arreglo, sino con la ayuda de ese tercero. Un principio fundamental del conciliador y de la conciliación es la imparcialidad, que es una exigencia razonable para el ejercicio neutral de la función. Porque aunque el conciliador explora fórmulas de arreglo entre las partes y también propone otras, no se trata de que sea parcialidad ni prejuzgamiento, sino que es parte de su función. También tenemos la voluntariedad, porque la conciliación como un mecanismo alternativo, por regla general, es voluntario, aunque desde luego en algunos casos es obligatorio o necesario, como cuando la ley lo consagra como requisito de procedibilidad, de acuerdo con la ley 640 de 2001. Hay otro principio fundamental que es el principio de la confidencialidad. Para esos efectos, el conciliador tiene la exigencia, es necesario que como persona natural que ayuda a las partes lleve a cabo, tenga como regla la confidencialidad. Pero esa confidencialidad también se aplica a las partes, quienes tampoco pueden usar como prueba lo acontecido en la conciliación. La economía, sin duda la economía procesal, porque genera menos costos de tiempo y de dinero que da el trámite judicial. Cuando vemos la definición de economía procesal, es tratar de obtener el mayor resultado con la menor actividad. Aquí se da eso, como define la doctrina, la economía procesal y la economía en general, que es ahorrar tiempo y dinero. En cuanto a la informabilidad y flexibilidad, esas son dos características o principios unidos. ¿Por qué? Porque la diligencia de conciliación tiene que ser informal y amable, cálida, en que las partes se sientan libres de formalismos y de ritos, pero al mismo tiempo debe haber flexibilidad, es decir, debe haber un ambiente de tolerancia y respeto por los distintos criterios que se debe trazar en armonía, de armonizar en la búsqueda del conflicto, de la solución del conflicto mediante el consenso. También ahí podemos hablar de una característica de acceso a la justicia, porque la conciliación es un mecanismo para tal efecto. Así lo consagra el artículo 116 de la Constitución cuando dice quienes administran justicia y también incluye a los conciliadores. Inclusive, hay que tener en cuenta que la administración de justicia no solo es la solución mediante un litigio judicial, y también en ese litigio, aunque se dé, puede y debe haber oportunidad de conciliación, pues un buen juez lo conocemos como el que logra venir y reconciliar a las partes para la solución amigable de sus diferencias, no solo el que profiere sentencia. La jurisprudencia
acepta esa caracterización de la conciliación. Verbigracia en las sentencias C1195 de 2001 y C222 de 2013, donde establece que como mecanismo de acceso a la justicia, la conciliación constituye una oportunidad para resolver de manera rápida un conflicto a menores costos que la justicia formal. En cuanto al debido proceso y celeridad, la conciliación acompasa con eso, con esos principios. ¿Por qué? Porque ofrece la garantía de una pronta y cumplida justicia. Es una oportunidad de resolver los conflictos de manera expedita, rápida y sin dilaciones, como ha dicho la Constitución, la Corte Constitucional, corrijo, en las sentencias citadas. Pero también la conciliación es un mecanismo de descongestión judicial. Ese es uno de sus fines públicos. Es servir como mecanismo para esos efectos. Y así ha servido de estandarte en las últimas décadas para las reformas legislativas. Al igual que la conciliación es una forma de democracia participativa, y esto también la caracteriza, porque promueve la participación, incentiva la contribución de las personas en la solución de los conflictos, sea como conciliadores o como partes involucradas, en lugar de atenerse a la solución mediante una sentencia, que por supuesto también es un medio legítimo, emanado del pacto social y del Estado de Derecho, pero al fin, al cabo, es una imposición del organismo judicial. ¿Y qué mejor que las partes, en lugar de eso, se den ellas su propia solución? Pero la conciliación también contribuye a la convivencia pacífica, que es otro fin público de muy hondo calado, porque además de buscar solución al problema individual de los involucrados, también persigue transformar la relación de los involucrados y recomponer o arreglar el tejido social dañado por los conflictos en pos de la convivencia pacífica, que es uno de los fines esenciales del Estado. Podríamos mencionar un fin privado de la conciliación, y es facilitar que las partes tengan una solución concreta del conflicto con la satisfacción mutua de intereses. Naturalmente que, como todos los medios voluntarios, que son los mecanismos alternativos de solución de conflicto, requiere la capacidad de ejercicio de los derechos y de poder obligarse sin el ministerio o autorización de otra persona, aunque las normas protegen a las personas con problemas de capacidad que pueden actuar en conciliaciones por medio del representante en algunos eventos. Así mirados esos principios, ahora vamos a pasar a lo que se llama la ruta de la conciliación, es decir, las etapas que se dan durante la conciliación. Este tema está en el capítulo 2 de un didáctico módulo de conciliación en derecho, producto de varios talleres de necesidades y de validación de contenido, cuando se dio un convenio entre la Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia o la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio y el Consejo Superior de la Judicatura, junto con su unidad de la Escuela Judicial. Eso fue en 2019. Fruto de eso, el autor, el profesor Alfredo Efraín Revelo Trujillo, hizo este módulo que se llama la conciliación en derecho. Y ese módulo ofrece una perspectiva para la acción hacia la conciliación en el contexto judicial. Es cierto, pero también es útil para la conciliación extrajudicial, que se puede practicar por abogados y por demás personas interesadas. De acuerdo con ese módulo de la escuela judicial y que les va a ser suministrado,
Las etapas son planeación y clínica, el contacto, la etapa también informativa, definición del conflicto, la etapa interactiva y el diseño del acuerdo y la etapa de cierre. Vamos a tratar de resumir cada una de ellas de la mejor manera posible. Si hablamos de la etapa de planeación y diagnóstico, es la primera y comprende varios aspectos. Podríamos decir que son 4. El primer aspecto es el estudio del caso. En esto, antes de la conciliación, el funcionario debe conocer el caso, estudiarlo bien, el documento, el expediente respectivo, según las normas. Así, por ejemplo, es dispuesto en el artículo 372 del Código General del Proceso para la etapa de la denominada audiencia inicial. ¿Qué se busca con ese estudio? Determinar el qué, es decir, el motivo de la controversia, hechos, pretensiones y defensa. Luego sigue el cómo. Esto se refiere a la revisión de los documentos, la demanda, las respuestas que nos permitan ver los elementos de la relación debatida o controvertida. Cuando hablamos de entre quienes, entonces son los nombres de las partes, los lugares de ubicación, en fin, lo que nos sirve para tener claro quiénes son las personas que van a intervenir o entre quienes está la contienda que se va a resolver con la intervención en la audiencia de conciliación o mejor diligencia. La segunda, digamos, el segundo aspecto son las notificaciones. Cuando se trata del proceso judicial, ya no habría dificultad en cuanto a la notificación, porque esta se realiza después de estar enlazada a la litis, en la audiencia inicial, en el Código General del Proceso, y se dicta mediante auto o de acuerdo con la respectiva normatividad del área correspondiente. Es bueno en esto de la citación que en lugar de las advertencias de que se va a hacer una conciliación, se haga una especie de invitación, una especie de motivación, como dar a conocer qué es esa figura. En lugar de decir adviértese a las partes que se va a hacer conciliación, decirle se cita a las partes para que tengan la oportunidad de participar en una conciliación conforme al artículo 64 de la ley 446 de 1998, que consiste en hacernos unas etapas para agotar y tratar de resolver en forma más rápida el conflicto y terminar el proceso. Es decir, el auto debe contener una invitación especial, una especie de motivación. Otro aspecto dentro de esa etapa de planeación y diagnóstico es la logística. Hay que planear y revisar el ambiente físico o virtual en que se haga la audiencia de conciliación para que haya facilidad de interacción de las partes. Naturalmente que esto se refiere a unas condiciones apropiadas del entorno cuando es presencia física. Por ejemplo, temperatura, el aseo, mirar los ruidos, las salas o espacios anexos para reuniones conjuntas o reuniones privadas. El elemento tecnológico también se debe tener en cuenta para mejores y más eficientes diligencias o audiencias de conciliación, aunque también hay que atender que puede haber diligencias virtuales como ha ocurrido en los últimos tiempos de la pandemia. En general, podríamos decir que se debe disponer de los medios, se deben disponer los medios por la posibilidad de disminuir costos y tiempos. Es en la solución de los conflictos, así como el beneficio de la descongestión de los despachos judiciales. Por eso es importante la disposición de esos medios. Sabemos que en ocasiones se presentan dificultades, pero he ahí uno de los retos que tenemos para adelantar esta primera etapa de la planeación y el diagnóstico, la preparación de la conciliación, que es otro aspecto y que se refiere al tiempo que se le va a dedicar a la audiencia o a la diligencia de conciliación. La tranquilidad personal del conciliador, es decir, personal y familiar.
la salud física y mental, la concentración y la buena presentación personal también para esta etapa. De tal manera que nosotros podríamos concluir sobre esta etapa que el conciliador debe hacer lo siguiente: un trabajo de análisis y revisión de los aspectos subjetivos, es decir, de las personas, y de los aspectos subjetivos, los temas del conflicto, por ejemplo, la demanda, la contestación, las excepciones y la réplica de estas. También debe preparar el trámite conciliatorio, disponer los aspectos, los medios logísticos y su propia preparación como conciliador, su preparación interior y exterior. También debe procurar las mejores condiciones para las partes y dar un primer paso para garantizar que se van a cumplir los objetivos. Entonces, eso podríamos nosotros como una especie de resumen de esa primera etapa. Luego vendría una segunda etapa que también es muy importante y es la etapa del contacto. Hay una famosa frase de Nelson Mandela que está citada en el módulo de la conciliación en derecho que dice: la apariencia importa y solo tenemos una oportunidad para causar una primera impresión. En esa fase entonces del contacto, en esa etapa, se encuentran por primera vez física o virtualmente el conciliador y las partes involucradas. De especial cuidado para el conciliador desde el momento en que saluda y da la bienvenida, para dar buena impresión, para despertar credibilidad y confianza en los asistentes. Y ahí podríamos destacar 3 momentos. El primero es la recepción de las partes. Hay un saludo muy cordial a cada parte y a su apoderado, pero sin deferencias especiales con alguno para evitar conjeturas. También en cuanto al tiempo, debido a la informalidad de la conciliación, es posible dar una espera razonable y al principio de la diligencia se informará de ello, porque a veces se pueden presentar algunas dificultades de unos minutos, pero por supuesto sabemos que en la audiencia judicial donde se practica la conciliación se requiere también la puntualidad. Ello no obsta para que haya un pequeño compás de espera. El otro momento es la invitación a pasar a la sala. En ese caso, el conciliador debe liderar con buen ánimo la escena cuando ingresan las partes. Y la ubicación, si la diligencia es presencial, es recomendable que el conciliador se sitúe en una de las cabeceras de la mesa o de la sala, si se trata de la audiencia. Y las partes en los costados, cada una a un lado con sus apoderados o acompañantes. Más cerca el conciliador de las partes. Las sillas deben ser de igual tamaño y nivel para evitar que ninguna de las partes se sienta con ventaja y el conciliador, en este caso el juez, debe tratar de acercarse más a las partes. Si es posible, bajarse de la mesa o atril para inspirar más informalidad y confianza a los asistentes en ese momento de la audiencia, cuando es la etapa de la conciliación, como está previsto, por ejemplo, en el artículo 372 del Código General para la audiencia inicial. Otro momento que hay que tener en cuenta es la presentación que sigue a continuación del conciliador y los asistentes. Ya luego de la ubicación, el conciliador inicia la audiencia o diligencia con una bienvenida y agradece la asistencia. Luego se presenta a él, ¿no? Como tal y expresa su rol en la audiencia o diligencia. En especial debe referirse a su condición de tercero neutral que trata de facilitar el diálogo y la negociación. Presenta también a los asistentes y para lo cual otorga la palabra a ellos, primero al demandante y al apoderado, luego al demandado y su apoderado,
para que se identifiquen y presenten y también aporten los documentos necesarios. Hay que tener en cuenta unas recomendaciones del conciliador a los apoderados, y es invitarlos para que ayuden a la conciliación, hacer claridad que no toman decisiones, pero informarles también que no dicen la última, ni la primera, ni la última palabra. No son los actores principales, es verdad, pero sí pueden ser unos muy buenos asesores para la conciliación. De modo que, en conclusión, el conciliador muestra su primera impresión frente a las partes y su actuar debe orientarse a inspirar credibilidad, seguridad, respeto y confianza. Debe atender el tema de la presentación personal, el contacto visual, la firmeza al apretar la mano, el tono de voz, la actitud amable, la seguridad y la puntualidad. Por supuesto que puede haber variantes cuando se trata de diligencias por medios virtuales. El conciliador ya en la etapa informativa, que es la que sigue a continuación, entonces debe ilustrar, es decir, el contexto, debe ilustrar a los asistentes sobre el objeto, el alcance y los límites de la conciliación, con énfasis en unos puntos específicos. Primero, el rol del conciliador. Él ya debe, desde la presentación, ya mostró su rol, desde el primer contacto, luego de la ubicación. Pero él debe tener claro y dejarle claro a los asistentes que actúa como facilitador en ese momento, que no es juez, en ese momento que no actúa como juez, que les puede hacer propuestas, que debe dirigir la audiencia, pero al final la decisión es de las partes. También debe ilustrarse sobre las características de la conciliación, entre esas la voluntariedad, es decir, que no es obligatorio, y la confidencialidad, lo cual significa que todo lo que se hable o se diga no va a ser usado en contra ni como prueba de ninguna de las partes. En cuanto a los efectos legales, también se debe ilustrar respecto al acta de acuerdo, mencionar o explicitar que hace tránsito a cosa juzgada y que presta mérito ejecutivo. Al igual que si no hay conciliación, continuará el proceso en legal forma. Respecto de las reglas de juego, entonces es muy importante que queden claras las reglas sobre el respeto entre las partes, el respeto al uso de la palabra. También se debe mencionar el tema de las reuniones privadas. Yo aquí quiero destacar en esto de las reuniones privadas que es muy importante, muy posible y deseable que en algunos casos el conciliador se reúna de manera privada con una de las partes, sola o acompañada del apoderado, según las circunstancias, y luego con la otra para cuestiones relacionadas con el avance de la conciliación, para mostrarle algunos beneficios, algunos aspectos, o para eventualmente trabajar algunas cuestiones del conocimiento de las partes. Pero también se deben fijar unas reglas sobre el uso de los celulares o aparatos electrónicos, del tiempo y demás temas que conciernen. En esa misma etapa informativa, o de contexto, entonces debe haber motivación, es decir, una invitación a la reflexión. Mirar que se trata de un espacio que se debe aprovechar para solucionar las diferencias. El conciliador debe ser una persona muy versada en los temas jurídicos y estar actualizado en las normas.
sobre el particular para que pueda aclarar cualquier inquietud. Las reglas de juego, no olvidar, quiero insistir, buscan el orden para el desarrollo de la diligencia, para que prime el respeto personal en el uso de la palabra, para que haya tolerancia, para que se dé la negociación, el diálogo, la comprensión del otro, la escucha activa y paciente, al igual que ponerse en los zapatos del otro. Se debe informar que hay técnicas especiales del conciliador, además de las que se refieren a las técnicas de negociación, que no veremos en esta charla del día de hoy, pero que sí están en el capítulo 3. Y dentro de esas técnicas especiales pueden estar las reuniones privadas que hemos mencionado, en las cuales se busca escudriñar situaciones y buscar alternativas de acuerdo con cada parte, de manera confidencial e independiente. A veces una parte, de pronto por algún temor, por alguna circunstancia personal o emocional, no quiere expresar algunas cosas en la reunión, digámoslo así, contextual o pública, sino cuando se le cita aparte con el abogado y el juez, con el conciliador, más bien, el juez conciliador. En cuanto al manejo del tiempo, se debe precisar que el tiempo no es obstáculo para un acuerdo, eso debe quedar claro, porque puede haber suspensión para que se puedan aplacar los ánimos, evitar tensiones, para la reflexión y consulta y para que se busquen alternativas. También el uso de dispositivos móviles como regla, hay que invitar a las partes, debemos insistir en esto, a no usarlos o dejarlos en silencio, esos aparatos, para evitar distracciones, pero se pueden autorizar unos usos limitados, incluso que también pueden concernir con la conciliación. La confidencialidad es una regla filosófica de la conciliación, conforme a la cual los asistentes deben tener la garantía del conciliador, en el sentido de que todo lo que se manifieste, se discuta o se proponga es confidencial y no puede tenerse como prueba en caso de no llegar a un acuerdo y el proceso deba continuar. Y las grabaciones es una regla que compete al juez, puede hacerlo, tiene la facultad para que haya grabación, pero es recomendable no hacerla, suspender la grabación o pararla para que se genere más confianza y desprevención de las partes y apoderados en cuanto a que lo dialogado no será utilizado en su contra y para que no se sientan cohibidos. Ahora sí, entonces vamos a pasar a la etapa de definición del conflicto. Aquí hay una expresión que dice, lo más importante en una negociación es escuchar lo que no se dice. Es una frase atribuida a Peter Drucker, también está citado en el módulo de conciliación en derecho. En esta fase o etapa del recorrido, de la ruta de la conciliación, se busca la solución del conflicto, pero para poderlo solucionar, primero hay que definirlo. Y ahí está lo que podríamos resumir diciendo, ver lo que hay detrás del velo. Porque a veces para el conciliador, más importante que el problema planteado en los escritos, en la demanda, la respuesta y demás documentos, es lo que nadie más ve, lo que deciden no ver otros por temor, por conformidad, por pereza, en fin. Mirar eso que hay detrás del velo facilita hallar la solución, pero el conciliador, además de saber escuchar los argumentos, requiere tiempo para mostrar el verdadero meollo de la cuestión. Así, tras conceder la palabra a las partes y los apoderados, debe escuchar, observar el lenguaje verbal y no verbal, para descubrir esa información adicional, a veces recóndita, de cada parte, la relación, la percepción, los sentimientos, las expresiones, en fin, todas esas cosas ahí que se pueden
percibir con el lenguaje verbal y no verbal. Siempre es claro que deben cumplirse las reglas de juego, en especial el uso de la palabra, ¿no? El interés en escuchar, también hay que tener el respeto y mirar a veces las reacciones incómodas que se pueden generar en el uso de la palabra. El conciliador, para definir el conflicto, debe tomar nota y resumir. Y eso es de los aspectos relevantes. Y al final de cada intervención, cuando anota y debe resumir, parafrasear los aspectos relevantes de lo que cada parte dice respecto de sus intereses, de los hechos y pretensiones, para mejor comprensión del conflicto. Puede pedir aclaraciones, preguntar según cada situación, solicitar que le aclaren un punto, que le complemente y también explicitarlo luego para él y para las partes, para que se defina el camino a seguir. De modo que en síntesis, aunque el conflicto está descrito en la demanda, en la contestación o respuesta y los demás actos relacionados, eso no es lo único que vale para el conciliador o que debe tenerse en cuenta. Debe oírse a las partes. El conciliador debe hacer resúmenes, preguntas y esquemas para definir el conflicto. Si pudiéramos resumir, es como cuando estudiamos teoría del caso, es como cuál es el verdadero problema jurídico. Aquí el problema jurídico personal que subyace tras lo que está planteado en la documentación del conflicto. Luego entonces, cuando ya se ha definido el conflicto, que ya ha comenzado la búsqueda de soluciones, viene una etapa muy especial también, como todas, porque pues decir que una es muy especial es casi que redundante porque todas lo son. Entonces la etapa interactiva es la etapa de la actuación. Es la etapa donde una vez definido el conflicto, para buscar soluciones, se piden aclaraciones, se buscan, se escudriña sobre soluciones posibles, se evalúan y ellas deben evaluarlas y seleccionarlas las partes las que mejor atiendan sus intereses para un acuerdo definitivo. Las partes y el conciliador pueden y deben proponer fórmulas. Se analizan y revisan los pros y contras. Hay que mirar las posiciones de cada uno, entender la diferencia y encontrar soluciones o buscarlas y no cesar en el camino de buscarlas. Si nosotros miramos una norma legal dentro de las muchas que se refieren a la conciliación, el artículo 372, numeral 6 del Código General del Proceso, ordena que o dispone que desde el inicio de la audiencia y en cualquier etapa de ella, el juez exhortará diligentemente, y subrayo eso, exhortará diligentemente a las partes a conciliar sus diferencias, para lo cual deberá, o sea, tiene el deber de proponer fórmulas de arreglo. Y eso no significa prejuzgamiento. Y no olvidar que diligentemente significa actuar en forma diligente, cuidadosa, exacta y activa. Entonces, el juez conciliador debe cumplir un rol proactivo, emplear técnicas de negociación sin lugar a prejuzgamiento alguno. Hay que tener en cuenta entonces que no tiene que ver esto, dejar claro que no tiene que ver nada con lo que sería el juicio si sigue el proceso, porque su decisión, en caso tal, la sentencia, deberá tener un sustento racional en las pruebas y las normas aplicables, que no en los aspectos que se traten en la conciliación. Entonces, tener en cuenta eso. Pero el ánimo conciliatorio es el primer elemento que debe explotarse para un acuerdo gana-gana. Y la ruta para lograrlo se acorta si hay una destreza en el diálogo. Ese recorrido para buscar
esa especie de acuerdo gana-gana, tiene 3 variables y podríamos resumirlo que son diálogo más ceder, conceder y para lograr el acuerdo. Entonces, fíjense cómo el diálogo es la etapa interactiva de la conversación, de la expresión de ideas, en fin, de todo eso. Ceder es dar algo, es suministrar algo, y conceder es dar algo, es decir, algo más que ceder solamente. De esa manera, después de liberar a las partes de emociones, de las tensiones, de los sentimientos, el conciliador puede animarlas a proponer todas las fórmulas posibles de arreglo. Debe promover la creatividad, aplicar la lluvia de ideas en donde todos, partes y apoderados, y él también, puedan expresar soluciones al conflicto. Para el conciliador, todas las ideas, todas las fórmulas son importantes. No entra a analizarlas, no debe entrar a analizarlas y pronunciarse sobre su pertinencia de primera mano. Siempre debe aplicar técnicas de motivación, animar a las partes a intervenir voluntariamente, no presionándolas, sino voluntariamente. Pero he ahí el detalle, es buscar animarlas, motivarlas. Ese proceso de búsqueda de alternativas, entonces, es en reunión conjunta, pero aquí otra vez pueden usarse las reuniones privadas, que es una técnica, para persuadirlos de manera individual a cada parte de los beneficios de la conciliación y la necesidad de hallar las soluciones, o inclusive, como ya lo habíamos dicho, descubrir el verdadero trasfondo del conflicto, es decir, lo que no se ve en la reunión conjunta. Sobre esto del trasfondo, que ya lo hemos mencionado, yo quiero resaltar de nuevo la importancia. A veces cuando el conciliador detecta cuál es el verdadero problema que subyace, que puede ser a veces un problema emotivo, sentimental, personal, en fin, familiar, cuando el conciliador detecta eso, puede escudriñar mejores hipótesis de solución. En cuanto al comienzo, en cuanto a la etapa interactiva, también debemos tener que vuelve a ser importante la técnica de suspensión de la audiencia. Cuando se detecta que las partes tienen ánimo conciliatorio, pero a veces no encuentran la fórmula y está estancada la diligencia, hay que hacer un alto en el camino en pos de la reflexión para consultar, analizar y profundizar lo tratado. Pero si se suspende, recordar que el conciliador debe dejar tareas específicas a las partes para trabajo individual o conjunto que luego permitan avanzar, porque reanudada esa diligencia, ya en forma mancomunada, se debe trabajar en una o varias hipótesis escogidas o preescogidas y llegar a la más conveniente, superando dificultades. Hay que superar dificultades o diferencias. En ese periodo, el conciliador ayuda a concretar las pautas del acuerdo, consolidar las prestaciones, o sea, el dar, hacer o no hacer, que son las prestaciones famosas de las obligaciones, los montos, los plazos, las formas de pago, las formas de entrega, las garantías, entre otras. De tal manera que, en resumen, la responsabilidad del conciliador en esta etapa es de gran importancia y pone a prueba su liderazgo, la confianza, capacidad de aplicar las técnicas de negociación, la creatividad, persuasión, paciencia, tolerancia, perseverancia y comprensión. Aquí entonces se pasa a la otra etapa, que es diseñar el acuerdo ya. El objetivo es dejar fijados con claridad los resultados del proceso conciliatorio, haya o no haya acuerdo. En caso positivo, cuando hay acuerdo conciliatorio, que no olvidar, puede ser total o parcial, se suscribe el acta. Para la conciliación extrajudicial, conforme al artículo 1 de la Ley 640 de 2001, y para la conciliación judicial, con la aprobación del juez mediante auto y de acuerdo con las reglas también del código respectivo, podría ser el Código General del Proceso, si se trata de las áreas civiles, y también las normas de la Ley 640. De lo contrario, si no hay acuerdo,
se suscriben constancias de imposibilidad o de inasistencia, acorde también con las reglas aplicables. En el acuerdo, las partes fijan las condiciones de los compromisos que deben ser expresos, claros y exigibles, con asesoría y ayuda del conciliador, que debe procurar claridad en la redacción para que esos compromisos sean viables y legales. El conciliador debe ilustrar en cuanto a que con la suscripción del documento termina el trámite conciliatorio y el conflicto total o parcial, si hay acuerdo, que el mismo hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Unos puntos necesarios para consolidar el acuerdo, según el módulo de la conciliación en derecho, involucran varias cuestiones. Una, tener presente los compromisos acorde con los puntos de acuerdo. O sea, tienen que concordar los compromisos con lo que se acordó. También una estructuración apropiada del acta, acorde con las normas respectivas, que incluya además de otros aspectos la información sobre la ubicación, sobre las direcciones físicas y electrónicas de quienes asistieron, es decir, la ubicación por medios electrónicos, además de la ubicación física, y ahorita con mayor énfasis, vista la situación de pandemia que hemos vivido en los últimos tiempos. Esta etapa del diseño y el acuerdo, una recomendación: el acuerdo debe atender a unos interrogantes, debe responderlos para efectos de la precisión. Y esos podrían ser: ¿quién? Si se trata de quién, hay que determinar exactamente la persona natural o jurídica comprometida a cumplir la obligación. ¿A quién? Establecer de forma explícita el beneficiario de las prestaciones. ¿Qué? Los compromisos acordados. Es decir, ¿qué fue lo que se negoció y lo que quedó ahí acordado? ¿Por qué? Esto se refiere al concepto de obligación o prestación, o mejor dicho, el compromiso concreto de las partes. El cuándo, al interrogante, el cuándo le respondemos, se trata del tiempo en el cual se cumplirá lo acordado. Es decir, debe tenerse en cuenta hora, día, mes y año correspondiente para que surja lo que conocemos como exigibilidad. El cómo, ahí entonces lo respondemos diciendo que es la forma en que se cumplirá cada compromiso adquirido, con pago en cheque, en efectivo, con una transferencia, con una entrega en especie o una entrega de un bien concreto y determinado. Y donde se responde siendo acá el lugar donde se cumplirán los compromisos. Y ahí se involucra entonces dirección concreta, una ciudad, un departamento y el país. Si nosotros observamos las respuestas a estos interrogantes, nosotros podríamos ver que ahí inmediatamente están incluidos los tres famosos elementos de un título ejecutivo, es decir, de un documento físico o electrónico para que preste mérito ejecutivo, que es que la obligación sea expresa, que esté manifestada, la voluntad se haya manifestado, que sea expresa luego clara, que haya claridad en la prestación que se debe cumplir y que sea exigible. De ahí, de esos interrogantes, nosotros podríamos obtener los elementos para esos efectos de un acta que preste mérito ejecutivo cuando se llega al acuerdo dentro de la conciliación. Entonces, cumplida esa etapa de la conciliación, nos toca llegar a la última etapa, a modo de conclusiones. La última etapa, que es la etapa del cierre
de la diligencia de conciliación. Y el objetivo de esta etapa es refrendar el compromiso de las partes respecto de los acuerdos. Si los hubo. Por supuesto, si no los hubo, agradecer de todas maneras la participación de los asistentes. Entonces, son dos cosas que se pueden dar. Una de dos, o refrendar el compromiso de lo acordado, o agradecer de todas maneras la participación de quienes asistieron y que trataron de llegar al acuerdo, si no se pudo conciliar. Pero naturalmente que no debemos echar al olvido que la conciliación puede ser parcial. Es decir, que se pueden conciliar algunas cosas del conflicto, del pleito, del proceso judicial y este puede continuar por lo que no se concilió. Aún ahí en ese caso, entonces, se darían simultáneamente esos dos aspectos, refrendar el compromiso de las partes para lo que se acordó y agradecer la participación en lo que no se pudo conciliar. Aquí es necesario concientizar a las partes de que en la diligencia pudieron tener diálogo, pudieron dialogar sobre el conflicto, aclarar muchos aspectos, escucharse en paz y con respeto por el otro. Así, en el futuro podrán afrontar una relación de una manera diferente a la anterior, a la anterior que surgió del conflicto. También es importante que el conciliador exalte la actitud de las partes en las etapas de la conciliación, sea que hubiese o no acuerdo, no importa. Entonces, por un lado, si hubo acuerdo, resaltar que luego de esa etapa, de ese paso, es muy importante cumplir para consolidar unas relaciones personales o comerciales de una mejor manera hacia el futuro. Pero, por otra parte, si no se produjo el acuerdo, total o parcial, además de agradecer la participación, se debe invitar a las partes y a los asistentes para que mantengan una actitud constructiva frente a una posible negociación futura. No podemos descartar cuando la conciliación no se ha dado en la primera oportunidad, no debemos descartar una posibilidad de una diligencia futura sobre ese particular, que puede ser de oficio por el conciliador, en este caso el juez, o por solicitud de las partes o de una de ellas eventualmente. También debemos relevar aquí en esa etapa de cierre que el trabajo mancomunado en que hubo respeto, tolerancia y honestidad, así como desearles éxito a las partes y a los asistentes, a los apoderados, y promover entre todos un apretón de manos. Por supuesto, esto si la diligencia es presencial, físicamente hablando, o un saludo afectuoso en caso de tener que estar distantes. Se trata de todas maneras de consolidar y demostrar la satisfacción de lo logrado, así sea que no hubiese habido acuerdo. De todas maneras, se logró la reunión, se logró un diálogo constructivo para buscar soluciones. Así en ese momento no se hubiese logrado. Y ya también la despedida, que es aquella fase final en que el conciliador debe actuar con la misma neutralidad, objetividad, amabilidad, imparcialidad que observó en la diligencia, pero también debe mantener el mismo entusiasmo del primer contacto que se dio con las partes y con los apoderados y demás asistentes. Entonces, con esto yo quiero
agradecerle su atención por por escucharnos en esta conferencia virtual sobre la ruta de la conciliación. Y quedamos atentos, le concedemos entonces la palabra a nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa. Muchas gracias, doctor Izaza, por su muy interesante intervención sobre este tema tan importante y que puede contribuir de una manera expedita a resolver las controversias entre las partes. Doctor Izaza, vamos al fragmento de las preguntas. ¿Cuál es la utilidad para las partes y la comunidad cuando la solución del conflicto ya sometido a conocimiento del juez es objeto de conciliación? Bueno, sobre la utilidad, cuando ya hay proceso judicial en curso, podríamos ver que puede ser doble o incluso hasta triple, pero hablemos de dos formas de utilidad. Para las partes, la economía procesal, porque se trata de ahorrar tiempo y dinero para la solución de un conflicto, que es mucho mejor que la espera que puede darse con la sentencia. Así, de acuerdo con lo que comentamos sobre la característica de la economía. Pero también para la comunidad es otra utilidad porque se trata de los valores agregados de la descongestión judicial, por un lado, pero por el otro lado, la formación de una cultura democrática de solución pacífica y recomposición del tejido social roto por el conflicto. De ese modo sería esa doble utilidad. Doctor Izaza, ¿cuál de las etapas de la conciliación puede considerarse más importante? Bueno, aunque todas las etapas son importantes y en realidad, pero pues a mí en lo particular, eso son a veces cuestiones de cómo a uno le gusta una más que otra, pero yo podría destacar dos etapas. La primera es la preparación, porque el estudio, el análisis del problema, del conflicto por parte del conciliador es crucial para poder llegar a la conciliación con una teoría, lo que se llama una teoría del caso. Es decir, la construcción de los problemas planteados, pero también la construcción de hipótesis de solución amigable. Esa sería, digamos, la preparación. Y bueno, la otra etapa sería la etapa, digámoslo así, del contacto, que es cuando hay ese primer acercamiento entre el conciliador y los asistentes, las partes y sus acompañantes, cuando hay que, como dijimos, dar una buena impresión. Doctor José Alfonso, ¿puede considerarse que estando en curso el proceso judicial es mejor acudir a la conciliación que esperar a la sentencia? Sí. ¿Por qué podemos considerar que es mejor la conciliación que la sentencia, aunque tengamos el proceso? Porque si nosotros observamos, en la conciliación hay una especie de hipótesis de gana-gana. Es decir, que ambas partes normalmente quedan satisfechas por el arreglo entre ellas mismas. Pueden reconstruir sus relaciones resquebrajadas en lo personal, en lo familiar, en lo comercial, en fin, en todos esos aspectos, en lugar de esperar la sentencia, porque no olvidemos, la sentencia casi siempre otorga la victoria a una parte, pero adicionalmente ya habíamos mencionado, se trata de una solución más rápida que el trámite del proceso judicial. Doctor José Alfonso, en su larga trayectoria de juez, de magistrado del Tribunal Superior de Bogotá en la Sala Civil, ¿cuál es su mensaje a los jueces y magistrados sobre esta figura tan importante de la conciliación? Sí, yo creo que como mensaje es invitar a que nos adueñemos del tema de la conciliación. Tenemos un plan formativo en la Escuela Judicial para mecanismos de
alternativos de solución de conflictos. Y uno de esos mecanismos de mucha importancia y de mucha utilidad y que ha tenido mucho auge es la conciliación. Y la verdad, a lo largo de mi carrera judicial, son bastantes los casos en que hemos realizado audiencias de conciliación muy provechosas, pleitos que incluso a veces parecían increíbles de conciliar o imposibles, que no se veía, como dicen, ninguna luz para su solución. De pronto, en algún momento, con aplicación de unas técnicas, de unas reglas, pudimos llegar a feliz término la conciliación. Pero también cuando no pudimos conciliar los pleitos, de toda manera fue una experiencia muy buena para la práctica judicial en esto de la solución de los conflictos. Doctor Izaza, ¿hay dificultades para conciliar en la segunda instancia? De ninguna manera, pero lo que pasa es que el recurso de apelación en nuestras normas procesales está concebido como un trámite expedito, que solo es llegar el expediente al tribunal, admitir el recurso y luego citar para audiencia y ahí escuchar alegatos y dictar sentencia o hacerlo por escrito, ahora que estamos con la situación de pandemia, de acuerdo con el decreto 806. Sin embargo, eso de ninguna manera obsta para que se pueda abrir una conciliación en el tribunal en segunda instancia. Por cierto que en el año anterior y tras anterior, o sea, el pasado y el antepasado, tuvimos unas experiencias muy interesantes con la conciliación de algunos pleitos que, como ya mencioné antes, eran de muy difícil solución por un medio entre las partes, un medio pacífico de negociación, y se logró. Y cuando en alguno otro que no se pudo, inclusive algunos se nos frustró por la pandemia, porque estábamos ahí cuando llegó el momento de la pandemia, de todas maneras nos sirvió como experiencia y sirvió por lo menos para acercar a las partes a buscar soluciones alternativas a sus problemas. Nuestro agradecimiento especial a nuestro formador, a nuestro magistrado, el doctor José Alfonso Izaza Dávila, por su clara, ponderada y muy nítida explicación sobre esta importante figura, la conciliación, como una herramienta para que las partes puedan encontrar una solución efectiva a sus dificultades, a sus conflictos, a sus controversias, por medio de un acuerdo que cumpla con sus expectativas y que sea honrado por las mismas partes, y sin duda que pueda ayudar a restaurar la relación. Además de constituir una alternativa para la solución de conflictos, en lugar de acudir a la vía judicial, pues brinda una solución más pronta, más expedita, más efectiva y autogestionada por las partes a través de un diálogo constructivo, como lo decía el doctor Izaza, a través del grandioso don de la palabra, del privilegio del lenguaje. Muchísimas gracias también a todos los servidores y servidoras judiciales que se han interesado en esta conferencia y desde luego a todas las personas que de una u otra manera interactúan en el sector justicia. Y a propósito del tema de hoy tan claramente expuesto por nuestro formador invitado, nos despedimos con una frase del mediador de conflictos africano, Isquias Acefá. El trabajo de mediación y reconciliación se trata de una búsqueda profunda de justicia y de transformación social. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y para todas.